¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo estás tú, querido amigo, que nos estás mirando por internet? O estás mirando este video en tu casa. Para mí es emocionante y es todo un desafío transmitir todo lo que es la epístola a los romanos. Si estás aquí, es porque tú estás entrando a estudiar un libro que ha cambiado vidas, que ha cambiado tantas sociedades. A esta serie le vamos a llamar El Evangelio, porque es prácticamente desmenuzar de manera detallada lo que es el Evangelio. Así que bienvenidos a esta nueva serie sobre la epístola a los romanos, el Evangelio. Y vamos a empezar en el capítulo 1, hay tanto que decir. Vamos a tratar de poner la médula de lo que está diciéndonos Dios en esta epístola. Y cuando nos acercamos al primer capítulo de Romanos, quisiera que primero nos preguntemos, ¿qué es el Evangelio? ¿Cuál es el contenido del Evangelio? ¿Cuál es la situación de nuestra sociedad por no haber aceptado justamente el Evangelio? ¿Cómo podemos usar la más grande potencia y la más grande arma que Dios nos ha dado de manera apasionada y de manera efectiva, como lo usaba Pablo? ¿Por qué Pablo estaba tan apasionado por el Evangelio? ¿Y cómo nosotros debemos estar en relación a la potencia del Evangelio? Romanos 1 nos dice claramente por qué Pablo y por qué tú y todo creyente deben estar apasionados por la predicación del Evangelio de Cristo. Mientras que en los primeros versículos Pablo da un saludo y una introducción de lo que es el Evangelio y comunica su anhelo de ir a visitar Roma para dar una bendición espiritual, para edificar la iglesia. Y en estos primeros versículos Pablo da el propósito por el cual escribe su carta. Vamos a desde el versículo 14 entrar a lo que es el Evangelio, al deseo de predicar el Evangelio de Pablo y de todo creyente, en tres razones fundamentales. El Evangelio es poder, el Evangelio también tiene un contenido de la justicia de Dios y el Evangelio es el arma que enfrenta toda la situación de nuestra sociedad. Así que vamos a ir parte por parte. Vamos a entrar desde el versículo 14. Pablo dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. O sea, Pablo está diciendo claramente que él a los griegos y a los no griegos, en nuestro tiempo podríamos decir a los estudiosos, a los cultos, a los letrados, pero también a los incultos, a los que no tienen estudios, a los que no tienen ningún tipo de conocimiento de ciencias, pero también a los sabios y a los no sabios. Está tratando de ser Pablo ganarse el corazón de la gente, porque los sabios y los no sabios son los necios. O sea, a todos absolutamente. No importa cuál sea el público que esté delante de nosotros. No importa quién está delante de ti, de ellos, dice Pablo, yo soy deudor. Porque Jesucristo dio su vida por ellos y Él es mi maestro y mi modelo. Y yo me debo a ellos. Porque el Evangelio fue la más grande de las posesiones dadas al creyente, pero no se nos dio para nosotros, sino que se nos dio para poder compartirla con otros. Hasta que no la demos, estamos en deuda con los que aún no se la hemos compartido. Así que por esa razón, dice Pablo, en cuanto a mí, esta frase es tremenda, porque lo que está diciendo Pablo acá es, yo no sé lo que otros van a hacer, pero en realidad no me importa. En cuanto a mí, en lo que a mí me respecta, yo pronto estoy a anunciaros el Evangelio. Tengo esa urgencia, tengo esa prontitud de ir y anunciarles el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque Roma es la capital del mundo. Roma era la ciudad donde se definía la política del imperio en ese momento, pero Pablo está dispuesto a ir a cualquier lugar, delante de cualquier auditorio,
donde otros de repente no quisieran ir. Pero Pablo, en cuanto a él, en cuanto a lo que a mí me respecta, no sé, esto me recuerda a la declaración de Josué. Ustedes decidan a qué Dios servir, pero en cuanto a mí, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pablo lo que está diciendo es algo así. En cuanto a mí, en lo que me respecta a mí, yo voy a ir a predicarles el Evangelio a Roma. ¿Y por qué? No importa quién esté delante de ti, querido hermano. No importa qué auditorio tengas. No importa si es un niño, si es un anciano, si es un letrado, si es alguien que no ha estudiado, alguien sin letras. No importa si es alguien que parece vivir de una manera sabia o alguien que parece vivir de una manera necia. No importa delante de quién estés, tienes que predicarle el Evangelio, porque el Evangelio, dice en el versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, la importancia del Evangelio para Pablo, que es lo que forma su vida, lo que moldea su día a día, es saber que el Evangelio es poder de Dios, es dinamita de Dios, es ese dínamo que crea en el hombre en el poder para la transformación total. O sea, es algo que llega a la vida y la revoluciona. Es algo que llega a la vida y la transforma, la remueve de los cimientos y hace el cambio sobrenatural en la vida. El Evangelio es poder de Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que predicar el Evangelio? Por lo que es, porque es poder. Y por eso no importa quién esté delante. Y por eso no importa si es que irías hasta Roma. Y por eso, en cuanto a ti, querido hermano, no importa si nadie más quiere hacerlo, en cuanto a ti, tú predica el Evangelio. Y tienes que estar pronto a hacerlo. Así que Pablo nos dice esto. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué el Evangelio es poder de Dios para salvación? Ya vemos lo que es el Evangelio. El Evangelio es poder. ¿Pero por qué es poder? Por lo que contiene. Y este es el segundo punto. El Evangelio es poder, pero también el Evangelio contiene la justicia de Dios. Miren el versículo 17. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí hay tanto que decir. Esta simple frase, la justicia de Dios, el Evangelio revela al hombre lo que estaba oculto, le muestra, primero, que le revela al hombre que Dios es justo. Le revela al hombre que delante de su justicia nosotros merecemos con toda justicia la muerte, porque eso es lo justo. Le revela al hombre que es la justicia de Dios, no la nuestra, la que realmente importa, porque Dios es el único que es omnisciente, que es totalmente objetivo, que es totalmente justo, que es puro, santo, y que nuestra justicia, por más criterios que tengamos de que no nos parece, en realidad nuestra justicia es muy subjetiva, muy de acuerdo a nuestras propias posiciones, nuestra ignorancia, nuestro limitado conocimiento. Pero Dios es justo y el Evangelio le revela al hombre que Dios es realmente justo, que solo es Dios el único que puede ser realmente justo. Nosotros no somos injustos. Nuestros juicios están llenos de una mente acostumbrada al pecado. Nuestros juicios están llenos de subjetividades. Nuestros juicios están llenos de parcialidades, de ignorancia. El Evangelio le revela al hombre que solo Dios puede ser totalmente justo. Y por lo tanto el Evangelio le revela al hombre que Dios en su justicia, siendo Él el único justo, mandó a su Hijo a morir en la cruz para que Jesucristo sufra y muera, y Dios derramó toda esa ira que demandaba justamente su justicia y toda la venganza que demandaba justamente el dolor y el sufrimiento que nuestro pecado causa en el mundo, que el pecado del hombre causa en el mundo, esa justicia que hace que los huérfanos, los desamparados, las viudas clamen al cielo por justicia, y esa justicia de Dios, toda esa justicia se la descargó, la derramó sobre su Hijo y satisfizo así su justicia sobre su Hijo. Desvió la espada que debió caer a nosotros, la desvió para que caiga sobre su Hijo, descargó su ira sobre su Hijo, todo lo que tenía contenido, todo lo que había soportado por siglos y por centurias. Así Cristo, al caerle toda la justicia de Dios, satisfizo toda la justicia de Dios
y cumplió toda la ley y se convierte ahora Cristo en nuestra justicia y Cristo se vuelve la justicia de Dios para nosotros. Por lo tanto, nuestra verdadera justicia es Cristo. Esto lo revela el Evangelio. El Evangelio revela la justicia de Dios. Este contenido que le revela al hombre esto, se da cuenta el hombre que esa justicia se revela solo si la creemos por fe. Y al creerla por fe, produce en nosotros más fe. Porque es por fe y para fe. Como al final está escrito, como Dios ha decretado, como Él en su soberana autoridad ha dicho que así tiene que ser, que el justo por la fe vivirá. Así se cumple lo que está escrito entonces. El Evangelio le muestra al hombre que se cumple esto. El justo no vive porque es bueno. El justo no vive porque pretende haberse ganado el derecho de vivir. El justo no vive por su propia justicia. El justo tampoco vive para ganarse el derecho de ser llamado justo, sino que el justo vive porque le creyó a Dios el Evangelio, y el justo vive creyendo que solamente es suficiente poner su fe en Jesucristo. El justo vive creyendo que Cristo es toda la justicia que necesita delante de Dios, y el justo vive y sobrevive en esa fe de que Cristo es suficiente, que no necesita más argumentos, que no necesita más excusas, que no necesita más defensas, que no necesita más nada, porque Jesucristo es su justicia y el justo vive por fe en Jesucristo. Y por eso es que el justo puede llevar una vida justa, porque la fe lo capacita para vivir de una manera justa, santa e irreprochable. Es tremendo lo que revela el contenido del Evangelio. Pero no solamente nosotros tenemos que predicar el Evangelio porque es poder, porque revela la justicia de Dios, sino también porque el Evangelio enfrenta y es la única respuesta a la situación de nuestro mundo y nuestra sociedad como está. ¿Saben por qué es necesario revelarle al hombre la justicia de Dios? Porque el hombre en estos momentos conoce la ira y el castigo de Dios por su maldad. Miren lo que dice en el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces el hombre sabe, porque Dios le revela, ¿no?, que Dios está airado contra su maldad, contra su pecado. Los desastres naturales no son naturales. Querido hermano, si tú eres creyente, tienes que dejar ya de pensar en eso. Dios es el soberano sobre toda su creación. Y la creación reacciona bajo la permisividad de Dios ante el pecado. Y la ira de Dios se revela al hombre por su maldad. ¿Por qué? Porque el hombre tiene impiedad. O sea, yo tuve la oportunidad de estar en Calcuta, en la India. Ahí hay una diosa que es negra, tiene como 8 brazos. En un brazo tiene una espada y en el otro brazo tiene la cabeza degollada de un hombre. Y la diosa está parada, así es la estatua, está parada sobre un cuerpo degollado, sangrando. Tiene la lengua afuera y es Kali, la diosa de la muerte. La ciudad de Calcuta está dedicada a esta diosa, está entregada a esta diosa que es la diosa Kali. Y hacen un festival cada cierto tiempo donde le llevan arroz, le llevan comida, la depositan en las manos de la estatua y por supuesto, como son millones de personas, todo el arroz se rebalsa y el templo está lleno de comida, ¿no?, lleno de comida en el piso, y ahí están las personas moribundas ahí echadas también en el piso esperando un milagro de Kali, y tú ves personas en trance, danzando, semidesnudas. ¿Por qué? Porque rechazan a Dios, al Dios incorruptible, y se crean dioses de forma y semejanza de un hombre corruptible. La impiedad que hay en el mundo. Pero no solo la impiedad, sino también la injusticia. Ustedes saben, queridos hermanos, que al año 50 millones de niños son abortados. Toda una nación de inocentes son asesinados. La injusticia. Y la injusticia viene después de la impiedad, como una consecuencia. La trata de personas, solo para dar algunos ejemplos de la injusticia, que es la esclavitud sexual. Muchas veces 4 millones de personas al año
sufren este tipo de injusticia y de esclavitud. O sea, son raptadas para ser usadas hasta que mueren por las enfermedades o por la sobredosis, porque les inyectan, los golpean. Esa es una situación real en el mundo, y por decir solo parte de lo que es la injusticia. El mundo está atestado de injusticia, pero Dios es un Dios santo. Y mientras el hombre quiere tener mantenido a Dios en un concepto de un Dios bonachón que todo lo perdona, la Biblia nos revela que no, que Dios tiene su justicia, y su justicia le demanda a Él, por la naturaleza de que Él es justo y santo, no quedarse indiferente ante este dolor y este sufrimiento, y revela su justicia. Pero ¿por qué se manifiesta la ira de Dios? Porque detienen con injusticia la verdad. El 29 de mayo del año anterior, en Brasil se dio una ley que prohíbe a los programas cristianos en Brasil que salgan al aire antes de las 11 de la noche. Y después de las 11 de la noche pueden salir, pero con el aviso de que esos programas son aptos solo para mayores de 18 años. ¿Por qué? Porque estos programas muchas veces hablan en contra de la homosexualidad. Entonces, con injusticia, el hombre está tratando de detener la predicación de la palabra de Dios. Solamente en Europa hay 41 leyes que prohíben la predicación de la palabra de Dios en distintos aspectos. En Suecia, recientemente, un pastor protestante hizo un sermón, y en el sermón citó el libro de Levíticos, en el cual habla en contra de la homosexualidad. Y lo llevaron preso 30 días por haber predicado en su propia iglesia y haber citado un pasaje en contra de la homosexualidad. Entonces la ira de Dios se revela contra el hombre que está deteniendo con injusticia la predicación de la verdad. Pero ¿por qué se manifiesta la ira de Dios? En el versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, la ira de Dios se revela porque el hombre conoce a Dios. ¿Por qué se manifiesta la ira de Dios? Porque lo que Dios se conoce les ha sido manifestado, les es manifiesto. Dios es un Dios invisible, no se puede ver. Pero puedes ver el carácter de Dios por medio de las cosas creadas, por medio de lo que le llama la palabra de Dios la revelación natural, la revelación en la creación del carácter de Dios. Así como puedes conocer a un pintor por medio de sus cuadros, así puedes conocer a Dios por medio de sus hechos, de sus obras, de tal manera que les ha sido manifestado, y esto no es visible, es claramente visible. De modo que no hay excusa, o sea, no hay una tribu, no hay una etnia metida en la selva inocente que no tenga la culpa. Porque la palabra de Dios nos aclara que ellos han recibido una clara manifestación de la divinidad y de la gloria de Dios. Pero ¿por qué no tienen excusa? Dice en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, ¿por qué no tienen excusa? Porque habiendo conocido a Dios, y no es que conocieron completamente y plenamente a Dios, pero lo que Dios ha revelado, ha manifestado de su carácter, ellos lo han conocido. Y ese conocimiento limitado, pero un conocimiento de Dios que ellos tienen, ellos no vivieron conforme a ese conocimiento. ¿Por qué? Porque no le glorificaron como a Dios y no le dieron gracias. Miren, aquí empieza una escalera hacia abajo. Este es el primer peldaño. El primer peldaño de la escalera es no ser agradecidos con Dios. Así que cuidado, hermanos. Si tú eres creyente, tienes que mantenerte en acciones de gracias y glorificar a Dios. Pero bueno, el primer peldaño de esto es que dejaron de glorificar a Dios, no le quisieron dar gracias, sino que ellos, de manera sistemática, voluntaria y de una manera intencional, se envanecieron en sus razonamientos. O sea, ellos comenzaron a razonar cosas vanas y
como consecuencia, su necio corazón fue entenebrecido. Su corazón, que se hizo necio, se alejó hacia la oscuridad, terminó en oscuridad, terminó en ignorancia. ¿Por qué? Porque ellos lo hicieron razonando de esta manera, envanecidos, con argumentos vacíos que ellos mismos intencionalmente crearon para no glorificar a Dios y para no darle gracias. Profesando ser sabios, por eso se hicieron necios. O sea, por fuera ellos profesaban, se dijeron a ellos mismos, se convencieron, se reforzaron en esa lucha mental para tratar de acallar la conciencia que les decía que hay un Dios, se dijeron sabios. Y haciendo eso, no se dan cuenta que por adentro se estaban haciendo más bien necios. Y en el versículo 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, aquí vemos la escalera descendente. Primero dejaron de glorificar a Dios, primero conociendo a Dios, dejaron de darle gracias. El hombre, segundo, cambia la gloria del Dios incorruptible. Y esto es lo que es difícil de entender, ¿no? Porque es un absurdo, porque no es lógico. Si tú tienes al Dios eterno revelado en su creación, su divinidad, su gloria, su majestuosidad, y que es un Dios incorruptible, que es para siempre, ¿por qué tú lo cambiarías por algo corruptible? Justamente porque hay un proceso intencional del hombre de envanecerse en sus razonamientos y de hacerse necio, y es que al final por eso puede llegar a esta conclusión de cambiar a un Dios eterno incorruptible por cosas corruptibles, a imagen de hombre, ídolos que se parecen a los seres humanos, que se parecen a los caracteres humanos corruptibles, pero incluso siguen descendiendo, y no solamente a hombres, sino a aves, a cuadrúpedos, y hasta comienzan a adorar a los reptiles. Cambiaron, es el primer cambio de los 3 cambios que hace el hombre en esta escalera descendente. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, pero esos son los que tienen ídolos, ¿no? Los idólatras, los que adoran imágenes. Pero ¿saben qué? Este cambio no solamente se da en los nativos o en las culturas que tienen estos ídolos, ¿no es cierto? Sino que este cambio se puede dar también, se da en la cultura occidental, en los países desarrollados. ¿Por qué? Porque ellos también comienzan a cambiar, en vez de adorar a Dios, adoran sus ideologías, la fama, adoran su estilo de vida, adoran la nación, o adoran otros ídolos, ¿no? Cantantes, pero al final ponen por encima de Dios a ellos, a estas cosas que ellos mismos se ponen como su Dios. Al final, el cambio es simplemente poner cualquier cosa creada por encima del que es el creador por los siglos de los siglos. Y esto es a lo que llega el hombre, hace este primer cambio. Y como resultado, en el versículo 24 dice que Dios los entrega. Y Dios hace 3 entregas. En el versículo 24 dice, por lo cual también los entregó. Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La primera entrega que hace Dios, y esta entrega no es nada más que Dios los deja, o sea, de alguna manera Dios se aparta, tanto que ellos insisten en su terquedad, ¿no? De que Dios los deje, y Dios los deja. Y a lo primero que Dios los deja es a la inmundicia. Y en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, los deja a que ellos ya pues sean pasto de sus propias pasiones desordenadas. Y al final, como ya no tienen freno, porque Dios los deja, porque ellos insisten en que Dios se aparte, terminan siendo manejados por sus propias pasiones y terminan deshonrando entre sí sus propios cuerpos. O sea, el uno desvaloriza, deshonra, denigra el cuerpo del otro, lo daña, y en retribución el otro también hace lo mismo con él. Entonces se deshonraron unos entre otros. Y esta deshonra no es algo solamente moral, querido amigo. La ciencia ha comprobado que no es solamente un daño aquí en la mente, sino que en la química, en la biología del hombre,
en lo físico del cerebro, queda dañado el cerebro, queda dañada la sustancia, la forma como va a reaccionar y cómo van a salir las emociones, quedan unidas por este daño de deshonra que se hicieron y al final queda afectado de manera negativa el ser humano. Y esto que pegan contra su propio cuerpo es algo que cosechan justamente por haber cambiado al Dios incorruptible por cosas creadas, al Creador por lo creado. El segundo cambio, en el versículo 25, vemos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. El segundo cambio es que cambian la verdad de Dios por la mentira. O sea, si cambian a Dios por otros ídolos, entonces también cambian la verdad de Dios por su propia mentira. Ese es el segundo cambio. Y por este cambio viene la segunda entrega, en el versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron, este es el último cambio, el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La segunda entrega es que como el hombre cambia la verdad por la mentira, Dios los deja expuestos a sus propias pasiones vergonzosas, porque ya no tienen la verdad que los refrene, que los haga argumentar y que los haga contenerse. Y como consecuencia se produce este tercer cambio, que terminan cambiando las relaciones heterosexuales por las homosexuales. O sea, la homosexualidad, querido hermano, es parte del juicio de Dios porque el hombre ha decidido dejar a Dios fuera de su vida y ha cambiado a Dios por otros ídolos que el hombre se pone. Y al cambiar a Dios por otros ídolos, dejaron la verdad y decidieron cambiar la verdad de Dios y poner su propia verdad. En consecuencia quedan expuestos pues, a sus propias pasiones, porque ya no los contiene la verdad de Dios. Ya no los contiene el amor de Dios que con hilos de amor va jalando al hombre para refrenarlo. Y el hombre queda expuesto a esto y al final queda expuesto a estas pasiones que la Biblia, que Dios le dice que son vergonzosas. Porque así como las mujeres, también los hombres, ¿no?, terminan cambiando el uso natural y caen en relaciones y la práctica homosexual. Y estas pasiones vergonzosas los llevan justamente a cometer hechos vergonzosos. Ya nada los refrena, porque ellos mismos le dijeron a Dios: sal de mi vida, no quiero límites, no quiero tu cuidado, no quiero tus leyes, no quiero tus advertencias, no quiero tu amor. Y se encienden en deseos incontrolables, en esa lascivia incontrolable, y son presas de sus propios apetitos. Y como consecuencia tenemos lo que las estadísticas nos dicen. El que entra en prácticas homosexuales está estadísticamente comprobado que tiene 4 veces, tiene el cuádruple de posibilidades mayores de cometer suicidio contra su vida y de caer en depresiones. Y ya sabemos todo lo demás, ¿no? Las consecuencias de vidas extravíos son las enfermedades venéreas y cuántas otras estadísticas que se podrían citar, pero en estos momentos la palabra de Dios nos está corroborando lo que las estadísticas serias dicen. Y vamos a seguir avanzando, porque esto es vergonzoso, dice Dios. Así que podrá haber una marcha del orgullo gay, pero la opinión de Dios es que esto es una vergüenza. Y cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta del último de las 3 entregas a las que Dios los lleva. Es que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y la escalera termina en esto. El último peldaño es en el versículo 32, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, ellos entienden que Dios da juicio por estas cosas, que los que practican tales cosas son dignos, se merecen la muerte. Ellos entienden esto,
porque su conciencia les dice esto, pero a pesar de saber que ellos se merecen la muerte por el juicio de Dios contra esta maldad, no solo ellos lo siguen haciendo, sino que también les da placer ver que otros también lo practiquen. Por esto es que es importante el Evangelio. Tiene que ser predicado porque el hombre no tiene excusa, porque la ira de Dios está sobre los hombres y las consecuencias lógicas de que conscientemente decían no creer y practiquen toda clase de injusticia, termina en esto, como está la sociedad hoy en día, ¿no? De tal manera que no tienen cómo justificarse delante de Dios. Pero el Evangelio les presenta la gracia de Dios y la posibilidad de Jesucristo, de que Jesucristo se lleve todas sus maldades, todos sus pecados y todo lo que hemos descrito, se lo lleve en la cruz para siempre y ellos puedan quedar limpios si realmente escuchan el Evangelio. No hay otro camino. Debemos predicar el Evangelio urgente. Que Dios les bendiga.